Excelentes noticias para los beneficiarios del Seguro Social. La Administración de Seguridad Social está implementando nuevas reglas, las cuales van a facilitar el acceso a ciertos beneficios, lo cual también podría aumentar los pagos para millones de personas. Estos cambios están dirigidos en específico para el ingreso de seguridad suplementario, el SSI, un programa vital que proporciona cheques de beneficios mensuales a más de 7 millones de estadounidenses. Recordemos que el SSI está diseñado para apoyar personas mayores de 65 años, adultos, niños con discapacidad, ciegos o que tienen poco o ningún ingreso o recurso. Con estas nuevas reglas, se espera que más personas ahora califiquen para recibir estos importantes beneficios y que aquellos que ya los reciben puedan ver un aumento en sus pagos mensuales. Esta actualización del Seguro Social es una excelente noticia para aquellos que dependen de estos beneficios para cubrir sus necesidades básicas. Estén atentos a más detalles sobre cómo estos cambios podrán afectar positivamente sus vidas. Los nuevos cambios que afectan al ingreso de seguridad suplementario, o para muchos conocido como el SSI, ya es una realidad. Ya sabemos que los montos de beneficios disponibles para las personas que reciben el SSI son increíblemente bajos. No son tan altos como podrían ser para cubrir plenamente las necesidades que tienen las personas, pero eso muy pronto podrá cambiar. El beneficio máximo federal mensual que nos ofrece el SSI en este año 2024 está actualmente en $943 por persona elegible y $1,415 para una persona elegible con su cónyuge elegible. Estos nuevos cambios van a entrar en vigor el 30 de septiembre, y estos son solo uno de los muchos pasos positivos en la dirección correcta. La agencia anunció oficialmente el jueves pasado una nueva regla para ampliar la definición del hogar de asistencia pública. Ahora se incluirán los hogares que reciben pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria o SNAP y aquellos donde no todos los miembros reciben una asistencia pública. Con este nuevo cambio, más personas podrán calificar para el SSI. Los beneficiarios actuales podrán recibir pagos más altos, y las personas que viven en hogares que reciben asistencia pública podrán tener menos requisitos a la hora de realizar su presentación de informes. La política anterior requería que todos los miembros del hogar recibieran asistencia pública. Un hogar que reciba asistencia pública, más que todo se puede definir como aquel en el que hay un solicitante o un beneficiario del SSI, así como al menos otro miembro que recibe una o más formas de pagos públicos de mantenimiento de ingresos que estén sujetos a verificación de recursos. Y es que al simplificar esta política e incluir un programa adicional dirigido a familias de bajos ingresos, así como lo es también el programa de SNAP y BT, están eliminando barreras importantes para poder acceder al SSI. Estos cambios promueven una mayor equidad en los programas sociales. Casi 300,000 del total de 7.5 millones de beneficiarios del SSI vivían en un hogar de asistencia pública en el último informe que tuvimos en el año 2023, según la Administración del Seguro Social. La implementación de la regla va a permitir que aproximadamente 277,000 beneficiarios federales del SSI reciban un aumento en los pagos mensuales a partir de este nuevo año fiscal. Otras 109,000 personas podrán volverse elegibles para recibir pagos federales del SSI que de otro modo no lo habrían sido, según las reglas actuales. La definición de hogar con asistencia pública no se ha actualizado en mucho
tiempo, pues en esta ocasión esto se va a caracterizar como una buena política y cambios de sentido común para actualizar esta definición. Es más, hay muchas maneras en las cuales el SSI todavía funciona bajo reglas ideadas de la década de 1980. Un caso, por ejemplo, es el programa de SNAP, que es el primer beneficio público de mantenimiento de ingresos que se estaría agregando a esta definición de hogar de asistencia pública desde el año 1980. Pero esto no es todo. Otro cambio de regla para ayudar a los beneficiarios. La Administración del Seguro Social también está trabajando para abordar prácticas obsoletas a través de otras 2 reglas que también estarán entrando en vigor el 30 de septiembre. Un cambio emplearía la política de subsidio de alquiler del SSI para que éste sea menos probable de que el alquiler esté a una tarifa con descuento u otra asistencia de alquiler pueda afectar tu elegibilidad del SSI o el monto que vas a recibir como pago mensual de beneficios. Esta política, que ya estaba disponible en 7 estados, va a aplicarse a nivel nacional. Luego tenemos otro cambio importante que estará realizando la Administración del Seguro Social, y es que ya no va a contar con la asistencia alimentaria como parte del apoyo que los beneficiarios reciben de otras partes, los cuales pueden reducir los montos de beneficios del SSI. La Administración del Seguro Social realiza un seguimiento de recursos que reciben los beneficiarios del SSI fuera de los beneficios federales. Estos son conocidos formalmente como un apoyo y mantenimiento en especie. Y es que el propósito de esto es reducir los beneficios del SSI si un beneficiario recibe apoyo de familiares o de amigos al tratarlo como un ingreso no derivado del trabajo. Y es que ese apoyo fundamentalmente puede llegar a reducir tu beneficio mensual hasta 1/3 del monto total. Y debido a que la Administración del Seguro Social realiza un seguimiento de ese apoyo cada mes, es mucho lo que la agencia debe de monitorear. Cuando estos cambios nuevos entren en vigor desde este otoño, 30 de septiembre, los beneficiarios del SSI van a notar que tienen menos papeleo que completar, van a recibir pagos mensuales más precisos, muchos van a recibir aumentos en sus pagos y muchos también van a poder ser elegibles, lo cual antes no lo eran. Y del mismo modo, por parte de la Administración del Seguro Social, van a enfrentar menos cargas administrativas.